Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. En esta ocasión queremos preparar muy bien la clase sobre ciclos o loops en Python para la formación de matemáticos puros en el curso de fundamentación de programación o fundamentos de programación mm, con orientación a la ciencia de datos con Python. Entonces, aquí tenemos 20 puntos tipo parcial sobre el tema 5 sobre loops en Python, los fundamentos para el curso de fundamentos de programación. Bueno, pues aquí tomaremos nombre y fecha, programas matemáticas puras, que les habla Marco Cañas. Y algunas indicaciones sugeridas son que el parcial evalúa la comprensión teórica y práctica de los loops for y while, el control de flujo con break, continue y else, y su aplicación en contextos matemáticos y de ciencia de datos. Y se pide que responda de manera clara y concisa. Para las preguntas de código, asuma que todas las librerías necesarias, Mat, NumPy, Pandas, Matplotlib, ya están importadas. Damos 2 horas para este parcial. Y en la sección 1 vamos a evaluar con preguntas de verdadero y falso, justificando la respuesta, 5 preguntitas, y las instrucciones es determine si la siguiente afirmación es verdadera o falsa y justifique su respuesta en no más de 3 líneas. Y la afirmación es, la primera afirmación es, un ciclo for en Python siempre es más eficiente que un ciclo while para recorrer los elementos de una lista. La respuesta es que eso es falso. La justificación es que el ciclo for es más legible y la opción natural para iterar sobre su secuencia como una lista, sobre una secuencia como una lista, es una opción natural pues hacerlo. Sin embargo, un while puede ser igual de eficiente y más adecuado cuando el número de iteraciones no se conoce de antemano o la condición de parada es compleja. Por ejemplo, en una convergencia numérica. Y la eficiencia depende más de la operación dentro del ciclo que del tipo de loops en sí. Bueno, eso sería como un ejemplo de pregunta y de solución. Vamos para la 2, y es que la afirmación es que el bloque else asociado a un ciclo for o while se ejecuta únicamente si el ciclo no realiza ninguna iteración. La respuesta es falso, porque la justificación es que el bloque else en un ciclo se ejecuta si el ciclo termina de forma natural, es decir, si la condición del while se evalúa como falsa o si el for ha iterado sobre todos los elementos. No se ejecuta si el ciclo es interrumpido por una secuencia break. Entonces el else que va después se ejecuta solo cuando el for o el mientras termina toda su ejecución. Y aquí vemos otra, la tercera, y es que un loop infinito con while true es un error de programación y no tiene ninguna utilidad práctica en matemáticas o ciencia de datos. La respuesta es que eso es falso, porque la justificación es que los loops infinitos son útiles y necesarios para cuando la condición de parada no puede ser evaluada al inicio, sino que depende de una condición interna que puede no cumplirse nunca, como en un proceso de aproximación numérica, donde iteramos hasta que el cambio entre las dos iteraciones sea menor que una tolerancia dada. Entonces, por ejemplo, si abs entre el nuevo y menos anterior es menor que una tolerancia, entonces cuando eso pase, haga break o detenga el ciclo. Esta es entonces una manera de ver el por qué es útil utilizar el while true. Y ya en la cuarta, y es que dado que los arreglos de NumPy están optimizados para operaciones vectoriales, usar un loop for en Python para sumar todos sus elementos es generalmente más lento que usar el método .sum del arreglo. Esto sí es verdadero, porque NumPy está implementado en lenguaje C y sus operaciones vectoriales operan sobre el arreglo completo en un nivel mucho más bajo, evitando la sobrecarga de la interpretación de Python en cada iteración de un loop. Por tanto, para grandes volúmenes de datos, mi arreglo .sum es significativamente más rápido que un for loops escrito en Python puro. Aquí vamos a poner una comparación de eso para que lo puedas experimentar. Entonces aquí
vamos a decirle, dame un ejemplo con código para mostrar lo siguiente. Entonces aquí muestro lo siguiente. Entonces mostrar esa comparación de que el ciclo for es más lento que las operaciones vectorizadas. Entonces aquí importa el módulo time para medir tiempos de ejecución y entonces acá tomamos este código que nos brinda para hacer la comparación y que hace experimentar efectivamente lo que te dice la pregunta. Lo que busca con esta preparación es que uno pueda experimentar lo que se presenta. Entonces aquí como que nos muestra varios ejemplos, siempre se está tardando en hacer el código y de la salida esperada y el análisis de rendimiento también. Aquí con DeepSeek, que me parece también muy completo. Entonces, los puntos clave que demuestra este ejemplo es que diferencia dramática de rendimiento. El método vectorizado en NumPy es típicamente 50 a 100 veces más rápido que un loop equivalente en Python puro. Y la escalabilidad, la diferencia se vuelve más pronunciada a medida que aumenta el tamaño de los datos. Y la misma funcionalidad, ambos métodos producen el mismo resultado numérico dentro de tolerancia y explicación conceptual. Se incluye una explicación clara de por qué ocurre esta diferencia, Python interpretado versus C compilado y operaciones vectoriales. El contexto educativo es que el ejemplo está diseñado para ser ejecutado en un notebook de Jupyter o como script independiente, mostrando claramente los conceptos que se discuten en clase. Entonces acá lo ponemos para ejemplificar esta pregunta en una línea de texto. Separamos el código para ejecutarlo. Aquí está, desde acá. Entonces separamos este y separamos un código bastante largo para hacer la comparación y lo miramos. Entonces acá importamos NumPy y time para medir ejecuciones. Entonces la importamos, quedan las librerías. Ahora demostrar que el load for en Python versus el método sum de NumPy. Entonces aquí vamos a crear el arreglo, método load tradicional en Python y luego método sum. Entonces aquí lo compara y comparación en el análisis. Aquí calcular la diferencia y el factor de mejora, diferencia tiempo en for y tiempo en NumPy. La diferencia y el factor de mejora es tiempo en for medido tiempo en NumPy. Y entonces vamos a hacerlo hasta aquí y cortamos para ver las diferencias. Entonces mire que acá nos dice la comparación creando un arreglo en NumPy crea uno de 10.000 elementos aleatorios creado tipo float, memoria aproximada 80 megabytes. El método de suma con for me da un resultado de la suma, este es el resultado de la suma y cuánto se demoró en hacer esa suma, 1.84 segundos. En la suma con NumPy, esta es la misma suma y la demora es de menos de una décima de segundo. Bueno, no, alrededor, un poquitico más de una décima de segundo. Una centésima de segundo. Pues definitivamente la diferencia es enorme. Y el análisis de rendimiento es que el tiempo del loop for 1.84, el tiempo de NumPy.sum 0.18 y la diferencia absoluta es de 1.82 segundos y el factor de mejora es de 102.3 más rápido que con NumPy, 102.3x más rápido con NumPy. Así ya, y acá muestra verificar ambos métodos dan el mismo resultado y
Aquí es la verificación de que da el mismo resultado. Y acá toda esta parte. Aquí está conclusión. Así todo esto va en línea de código y corremos. Entonces verificación. Los resultados difieren. Revisar precisión numérica. Explicación del fenómeno. Porque NumPy.sum es más rápido. Bueno, porque NumPy.sum es más rápido es que el loop for en Python, cada iteración requiere interpretación del código Python. En cambio, la verificación de tipos en cada operación requiere verificación de tipos en cada operación y múltiples llamadas a funciones internas de Python. Todo esto genera una sobrecarga significativa. En cambio, con NumPy.sum vectorizado, este implementa en C un lenguaje compilado y de muy bajo nivel que opera sobre bloques continuos de memoria, buffers. Las operaciones se ejecutan en loops optimizados en C y aprovecha instrucciones SIMD Single Instruction Multiple Data del procesador. Consecuencia práctica, para 10 millones de elementos, NumPy es hasta 50 a 100 veces más rápido. La diferencia crece con el tamaño de los datos y en ciencia de datos la vectorización es crucial para el rendimiento. Y aquí nos da un error de división por cero. O aquí cuando dividimos tiempo f sobre tiempo np. Nos dice que float division by 0. De pronto es porque el tiempo en NP es muy cercano a 0. Sí. De pronto pues por esa es la razón. Y aquí cortamos este. Y aquí ya está lo de la salida esperada, que ya la tenemos. Eso sí lo podemos borrar. Y aquí ya los puntos clave. Entonces aquí este sí lo borramos. Y bueno, aquí los puntos clave es que hay una diferencia dramática de rendimiento. El método vectorizado en NumPy es típicamente 50 a 100 veces más rápido que un doble equivalente en Python puro. La escalabilidad es que la diferencia se vuelve más pronunciada a medida que aumenta el tamaño de los datos. Y misma funcionalidad, ambos métodos producen el mismo resultado numérico dentro de tolerancia. Y la explicación conceptual es que se incluye una explicación clara de por qué ocurre esta diferencia, Python interpretado versus C compilado, operaciones vectoriales, etc. El contexto educativo es que el ejemplo está diseñado para ser ejecutado en un notebook de Jupyter o como script independiente, mostrando claramente los conceptos que se discuten en clase, en esta clase. Bueno, entonces acá viene la otra afirmación, la afirmación 5, y es que la sentencia pass dentro del loop hace que el programa se detenga y espere una entrada del usuario. Y la respuesta es que eso es falso porque la sentencia pass es un marcador de posición que no hace nada, marcador de posición que no hace nada. Se utiliza cuando la sintaxis requiere una instrucción, pero no se desea ejecutar ninguna acción, permitiendo que el programa continúe sin errores. Y aquí vamos a la sección 2 sobre preguntas de selección múltiple. Aquí está la primera. Y es que dado el siguiente código, ¿cuál es la salida? Entonces, si tengo sum igual 0, for i desde 1 hasta 5, y para i porcentaje 2 igual 0, es decir, determine si i es par, entonces si es par, continúe la iteración. Y de no serlo, y cuando no se cumpla, pues entonces seguirá a la línea de aumentar la suma en el número i, es decir, que va a sumar nada más los impares y luego imprime después de terminar el ciclo para la suma. Entonces aquí al sumar los impares de 1 hasta 5 suma el 1, el 3 y el 5. Entonces 1 y 3 me da 4 y 5, 9. Entonces la respuesta será 9. Entonces aquí ya el continuo salta las iteraciones donde i es par, 2 y 4, solo se suman los impares 1, 3 y 5 para lo que da 9. Efectivamente lo hemos hecho bien. Y ahora vamos para la 7. Un estudiante quiere implementar un algoritmo que imite el método de bisección para encontrar una raíz de una función.
qué estructura de descontrol es la más adecuada para el núcleo del algoritmo, donde se itera hasta que el intervalo sea muy pequeño o la función se acerque a cero. Entonces, el ciclo for con un range muy grande, bueno, entonces nos dice que un estudiante quiere implementar ese método, el método de bisección para encontrar la raíz de una función o el cero de una función, y nos pide qué estructura de control es la más adecuada. Nos dice que es un ciclo para con un range muy grande, un ciclo for anidado dentro de otro for, o un ciclo while con una condición que verifique la tolerancia y una serie de condiciones if, el if, else sin ningún ciclo. Entonces para mí es ciclo while con una tolerancia para decir haga mientras por ejemplo, la longitud del intervalo biseccionado sea mayor a la tolerancia dada. La respuesta correcta es que debe ser un ciclo while con una condición que verifique la tolerancia. La explicación: el método de bisección itera hasta que se cumple un criterio de convergencia, la tolerancia. No se sabe de antemano cuántas iteraciones serán necesarias, lo que hace que el ciclo while sea la elección natural y conceptualmente correcta. Entonces aquí también le vamos a dar un ejemplo de código para esta pregunta. Entonces aquí le voy a decir que me dé, vamos a hacerlo con ChatGPT, a ver si nos lo da más cortico. Entonces dame un script de ejemplo para la siguiente pregunta. Pues aquí le ponemos la pregunta y le preguntamos que me dé ese ejemplo para una función dada, calcular el cero de ella, aproximar el cero de ella. Pues aquí método de la bisección con while, criterio de tolerancia, y bueno, aquí lo voy a generar un ratico, que se ve muy bueno en estos cuadernos Jupyter, porque uno lo que prepara lo puede experimentar en el nuevo cuaderno con el ciclo, bueno, con el código Python que le den, y uno lo puede mejorar con los conocimientos que uno tiene hasta ahora de condicionales, definición de funciones, tipos de datos, operadores de comparación, ciclos condicionales, etcétera. Entonces aquí ya nos da, cerramos este, lo tomamos y ponemos el ejemplo acá, y vemos de que él no lo dio. Aquí nos dio es que nos da el primer script más grandecito y ya después nos da una versión más avanzada, más sintética. Y mire que aquí nos da que importa math, define la función en la que calculamos el cero, una función cúbica, y nos dice ingrese el extremo izquierdo del intervalo donde quiere buscar el cero y el extremo derecho, y la tolerancia también la ingresa, y define un número máximo de iteraciones de 1000 por seguridad, para que el ciclo, el computador no se vaya a quedar en un ciclo infinito. Y si el producto de los valores de las funciones en los extremos es mayor que 0, imprima no hay cambio de signo en el intervalo, entonces ahí no hay 0. Y si no, pues entonces haga iteración igual 0 y empiece el ciclo para midiendo primero la condición si el valor absoluto de b menos a, es decir, la longitud del intervalo, es mayor que la tolerancia, y si la tolerancia es menor, y si la iteración es menor que el máximo número de iteraciones. Entonces así calcula el promedio para biseccionar, imprima iteración y a ese punto C y a f de C, y luego calcula el valor absoluto de f de C a ver si es menor que la tolerancia. Si sí es menor, entonces detenga todo, break, y de no serlo, pues entonces si el producto de f de A punto f de C es menor que 0, haga, pues entonces ahí en la primera parte de la bisección está el 0, entonces hacemos que el extremo derecho se haga C, y si no, haga que el extremo izquierdo sea C, para decir que entonces en la segunda intervalo de la bisección es donde está el 0, y haga que las iteraciones se incrementen en 1. Y ya después de que haga todo el ciclo, mientras de que termine, imprima la aproximación de la raíz de C y que el número de iteraciones que realizó es iteration. Entonces aquí corremos, ingrese el extremo izquierdo, pues busquémoslo en menos 10,
luego ingrese hasta 10, e ingrese la tolerancia 0.001 de una milésima, y él nos dice mira aquí las iteraciones, y en 14 iteraciones encontró que el 0, en la aproximación del 0 es 1.52 y f del S0 es del 0.001, es decir que efectivamente si encontramos alguien que es muy cercano a 0, un número C en el que la función casi que vale 0. Entonces aquí nos da la aproximación a la raíz y el número de iteraciones que realizó, que fueron 15. Bueno, entonces así mostramos ese ejemplo, y el código también puedes leerlo para entender cómo lo hizo. Bueno, se lo leímos completico, se entiende bien cómo se hace. Y ahora sí, no se habla de que porque while es la estructura correcta, porque el algoritmo depende de un criterio dinámico, no sabemos cuántas iteraciones tomará, depende de la función, el intervalo inicial y la tolerancia, y esto refleja perfectamente la lógica de repetir mientras no se cumpla el criterio de convergencia. Repetir mientras no se cumpla el criterio de convergencia. Pues aquí ya, y verificación mejorada con doble criterio de parada, más robusta para estudiantes avanzados. Entonces aquí nos da una opción de mientras apps de B menos A mayor que la tolerancia y apps de F de C sea mayor que la tolerancia, mientras que esto sea mayor que la tolerancia, y la iteración sea menor al máximo número de iteraciones. Entonces aquí ya pone una condición más robusta para el inicio del código. Y la idea didáctica para este curso es que puedes pedirles a los estudiantes pues graficar la función para verificar el cambio de signo y comparar el método, este método con el método de Newton, y ya aquí nos da más ofrecimientos como graficar con Plotly para mostrar la convergencia visual del intervalo, y taller tipo parcial con errores conceptuales. Y aquí ya vamos para la pregunta 8, y es que ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor la conexión entre loop for en Python y el concepto matemático de sumatoria? Entonces, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor la conexión entre loop for y el concepto matemático de sumatoria? Entonces, el loop for solo puede usarse para sumar números, no para otros procesos iterativos. Eso es falso. La variable del loop i actúa como el índice de la sumatoria, y el cuerpo del loop acumula cada término de la serie. Sí, me parece que ese es el mejor. Y un loop for puede calcular sumatorias, pero no puede modelar productos como el factorial. No. Y para modelar una sumatoria infinita siempre se debe usar un ciclo for con un rango infinito. Nada, no hay forma de hacerlo con rango infinito. Entonces esta es falsa y la única sería B. Entonces la respuesta es la variable loop i. La variable del loop i actúa como el índice de la sumatoria y el cuerpo del loop acumula cada término de la serie. Entonces ya tenemos el índice de la sumatoria y el cuerpo del loop, manejar los sumandos de la serie. Explicación: esta opción captura la esencia de la analogía, y el for itera sobre los valores del índice, y en cada paso se realiza la operación de acumulación como suma más igual término i, que es la traducción directa de la sumatoria, suma desde igual 1 hasta n del término i, o el término como función del índice. El término en la sumatoria, cada término en la sumatoria es función del índice, como sabemos. Entonces aquí ya seguimos con la 3. Dado el siguiente código que busco el número en una lista, ¿qué mensaje se imprimirá? Entonces vamos a ver qué mensaje se va a imprimir para esta lista que va desde 1 a 5. El número que se busca es el 6. Entonces, como el signo está ahí, entonces para elemento en la lista, si elemento es igual al número buscado, imprima encontrado. Y de encontrarlo, pues pare todo. Y ya después de que se cumpla todo el ciclo para, diga no encontrado. Entonces lo que vamos a mostrar en este caso es que no lo encontró. Eso es lo que va a pasar. Entonces aquí nos dice no encontrado. El ciclo for termina de iterar sobre todos los elementos sin encontrar el 6 y sin encontrar un break. Por lo tanto, el bloque else asociado al for se ejecuta imprimiendo no encontrado. Este es el comportamiento cíclico de else en loops.
Entonces que al terminar todas las iteraciones, nunca el elemento pasa por aquí, entonces siempre va a ser, termina toda la iteración y luego imprime no encontrado. Y lo puede uno verificar corriendo el código que está ahí. Entonces uno pues lo toma, control C, y lo pone en una línea de código. Entonces los cuadernos es muy bueno para poder verificar las cosas. Aquí nos dice que, bueno, hay que pegar con la indentación correcta. Pues aquí copiamos esta indentación la corremos aquí. Y el else que va después, y ahora sí lo corremos. Que nos dice que no encontré. En cambio, pues, si a la lista le ponemos el 6, entonces, vamos aquí, entonces ya he encontrado. Lo voy a encontrar y de pronto lo quisiera que hasta dijera y en qué posición de la lista. También se puede agregar. Y ya la 10, ya la mitad de estas 20 que se sugieren para los estudiantes es que al analizar la serie de Leibniz para pi, bueno, aquí lo vamos a poner, editarla para que se vea mejor. Al analizar la serie de Leibniz para pi, pi igual a 4 veces la suma desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n más 1 sobre 2n menos 1, un estudiante nota que la aproximación oscila alrededor del valor real y converge muy lentamente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre este comportamiento es cierta en el contexto de los loops? ¿La oscilación indica un error en la implementación del loop o en la fórmula? No. ¿La lentitud de la convergencia significa que usar for con un número fijo de iteraciones es una mala estrategia? No. ¿Y la condición de parada más adecuada es comparar la aproximación con el valor real de pi? No. ¿Y la oscilación podría visualizarse almacenando cada aproximación en una lista y graficándola, lo que es una excelente práctica para entender la convergencia? Sí, porque la oscilación, usted almacena cada aproximación a pi en una lista y grafica, y así vas viendo que se va yendo hacia pi, una sucesión alternante que se va moviendo hacia pi. Entonces, la respuesta es la D. La oscilación podría visualizarse almacenando cada aproximación en una lista y graficándola, lo que es excelente práctica para entender la convergencia. Entonces esto será muy bueno que lo pongamos acá. Entonces le voy a decir que me dé el código para esta visualización. Entonces dame el código para esta visualización de la que trata la siguiente pregunta. Entonces aquí le ponemos la pregunta y le pedimos entonces esa visualización con Matplotlib o con Plotly. Me gusta también con Plotly. Me la va a hacer con Matplotlib y con ChatGPT, dándonos un ejemplo. Entonces toma, en este caso, ingresamos la tolerancia, nos va a pedir y bueno, ya tenemos la fórmula, aquí la implementa, aquí ya la gráfica y ya aquí la versión iterativa con Plotly nos da las dos opciones y ya tomamos esas dos opciones. Entonces vamos acá para ponerlas en esta línea de texto y separar las líneas de código. Entonces con Plotly me encanta. Entonces miremos con Plotly primero y acá partimos el código, le ponemos la Y y corremos. Entonces ingresamos la tolerancia 0.1, un poquito, y miren que nos grafica una sucesión que oscila alrededor del valor de pi, que es el rojo, la función constante roja. Así usted puede ver aquí. Entonces 2. Bueno, está aquí en la iteración 2 y el valor de la aproximación es 2.66, luego a 3.46, después 2.89, después 3.33, y así vas viendo que a medida que aumentan las iteraciones, la aproximación es oscilante, una vez por encima, o aproxima por encima, luego por debajo, luego por encima, luego por debajo, pero se van haciendo más cercanas al valor de pi. Una cosa muy bonita. Entonces aquí con Plotly muy fácil de leer, muy rico de leer el gráfico, y ya con Matplotlib pues un gráfico estático y miremoslo acá. Entonces
acá partimos el código y corremos. Entonces acá y para presentarlo a los estudiantes lo vamos a leer todo y darle y salvar. Pues aquí 0.1 y mire que nos muestra el gráfico también. Entonces acá vamos a ponerle el antes de terminar el plt.savefig y aquí nos lo guarda para el gráfico de este video y leemos el algoritmo para enseñar a los estudiantes a escribirlo. Entonces importa matplotlib y la librería mat. Establece pide al usuario la tolerancia con la función input y luego convirtiendo esa entrada en un float, un número de punto decimal. Establece el máximo número de iteraciones, en este caso 50.000, un límite de seguridad y la inicialización empieza la pi aproximación en 0 y el pi aproximación previa en 0. Entonces tiene una aproximación previa inicializadas en 0 y el n, en este caso el n representará el contador de las iteraciones. Entonces le ponemos ese y este va a representar la aproximación actual de pi y este va a representar la variable para almacenar la aproximación anterior y esta nos había dicho que era la variable que considera la aproximación actual de pi y esta es la de el signo porque es una serie alternante, alterna entre más 1 y menos 1 para la serie de Leibniz. Y ahora para almacenar los datos va a almacenar los datos en una lista vacía de aproximaciones, una lista vacía de iteraciones y una lista vacía de errores. Y ahora sí el ciclo mientras con n menor o igual que el máximo número de iteraciones. Entonces cuando n, el número de iteraciones, sea menor o igual que el máximo. Ese fue el criterio que se le estableció aquí. Y calcule el pi previo como el pi aproximado, o sea, el inicial. Entonces el pi previo empieza en el pi aproximado, en el pi actual. Y el pi aproximado va a ser aumentar adicionando 4 veces el signo dividido 2n menos 1. Y guarda esa aproximación en las aproximaciones con el método append. El n de la iteración lo guarda en la lista de iteraciones. Recordamos que el n había empezado en 1 y los errores también los guardan. ¿Y cuánto va a ser el error? Pues la pi aproximado menos más de pi. Entonces aquí es como con el valor fijo. Los errores van a ser como el pi aproximado, o sea la aproximación a pi actual, menos el valor exacto de pi dado por la librería mat. El criterio de parada entonces va a ser si el valor absoluto de pi aproximado menos pi previo es menor que la tolerancia. Entonces pare ahí y el signo actualícelo, multiplíquelo por menos 1 para que cambie y el n aumentelo en 1 para ir contando las iteraciones, que empezó en 1. Y ya la gráfica la termina cuando termine todo el ciclo mientras, por esto está fuera de la indentación, crea la figura y grafica iteraciones contra aproximaciones y lo llama aproximaciones de pi y en el eje horizontal grafica a la función a la recta y igual a pi punteada y aquí lo vamos a poner de color igual a red, lo vamos a poner rojo y el eje horizontal son las iteraciones, el eje vertical son los valores de las sumas parciales de la serie de Leibniz y el título de oscilación y convergencia de la serie de Leibniz, la leyenda, la cuadrícula y ya. Y aquí, bueno, ya después también genera un nuevo gráfico para iteraciones contra errores. Entonces aquí también vamos a hacer un plt.savefig para la convergencia y ya con eso. Entonces vamos a obtener dos gráficos, el de errores y el de
Este es el de oscilación y convergencia en la serie de Leibniz y este es el de los errores, mostrando que los errores, a medida que iteras más y más, los errores van bajando hacia cero. El error cometido en la aproximación hacia pi va bajando hacia cero. Es una excelente graficación, muy buena para este hecho. Y ya con Plotly ya lo habíamos visto, ya se lo habíamos visto primero, bueno para la lectura y también para el gráfico de error. Y bueno, y ese también lo podemos guardar, solo que para guardarlo ahí, en este caso, pues tenemos el objeto figError, entonces a figError aplicamos write image y para fig solito, también para fig solito aplicamos tal write image para la convergencia. Así nos guarda 0.1 el gráfico en downloads para esos dos gráficos hechos con Plotly. Y ahora sigue con que debe observar los estudiantes. Entonces esta visualización permite ver claramente la oscilación, la sucesión sube y baja alrededor de pi. No es error, es propiedad matemática y muestra una convergencia lenta. La curva se acerca muy lentamente a la función horizontal pi. Excelente ejemplo de serie que converge pero poco eficiente. Y el error decreciente, también lo vemos ahí, el gráfico de pi sub n menos pi, el valor absoluto de pi sub n menos pi, o la distancia entre pi sub n y pi, entre la aproximación y pi, que muestra una disminución gradual y la actividad de tipo de investigación de nivel alto se le puede pedir a los estudiantes cuántas iteraciones para tolerancia de 10 a la menos 3 debe de hacerse y para 10 a la menos 6. Entonces, aquí le podemos decir calcula cuántas iteraciones, corriendo el código, para ver que eso verdaderamente requiere muchas iteraciones para tolerancias como estas, de una milésima o de una millonésima. Y ya aquí nos muestra ya lo otro que nos propone. Aquí ya siguen los problemas de programación, la sección 3 de este examen de ejemplo para los estudiantes, en el que en este ya le piden al estudiante pues que las instrucciones, escriba el código Python que resuelva cada uno de los siguientes problemas, se evalúa la lógica, la sintaxis correcta y la claridad del código. Entonces, problema, escriba la función factorial de n que calcule el factorial de un número entero no negativo n utilizando el ciclo for. La función debe manejar el caso n igual 0, cuyo factorial es 1. Entonces acá nos muestra esa función, solución. Aquí lo voy a separar y lo leemos. En este caso no lo vamos a ejecutar, pero al menos leer el código para prepararlo a la presentación a los estudiantes. Entonces, define una función, crea una función llamada factorial de variable n y da la documentación. Calcula el factorial de n usando ciclo for. Ahora, si no is instance n y nt, es decir, si n no es un entero o n es menor que 0, retorne error, n debe ser entero o negativo. Es decir, que esta función está evaluada es en enteros positivos, nada más. Y el resultado lo inicializa en 1 y para ahí en el rango de 1 hasta n más 1, el resultado lo multiplica por i. Entonces va multiplicando y ya retorna el resultado después de hacer todas las multiplicaciones sucesivas de los números que se mueven desde 1 hasta n. Y así ya termina haciendo el ejemplo aquí, ejemplo de uso, como llama la función, para factorial de 5 y para factorial de 0. Para factorial de 0, acá no está definido. Aquí dice que la salida va a ser 1, pero para factorial de 0, bueno, hasta aquí, desde 1 hasta 1, eso me da el resultado 1. Bueno, sí, porque cuando va desde 1 hasta 1,
si lo va a calcular. Entonces, es muy bueno para probar. Ya lo único que hay que cuadrar aquí es esta indentación, correr todo esto para la izquierda 4 espacios, la documentación también es a la izquierda 4 espacios, el ciclo if y el cuerpo del ciclo if también 4 espacios, eh, esta variable también, el for también, el cuerpo del for y el retorno de la función. Y ya aquí para llamar a la función, entonces llamamos a la función y aquí también. Y verificamos si funciona. Entonces acá, bueno, aquí nos dejó este bien iluminado. De pronto es que nos falta otra cosita acá. Vamos a ver si hay alguna cosa que tiene problema acá. Yo no le veo como problemita. Corrámosla a ver. Y nos dice que el if tiene un problemita. Aquí este if no distance, no le veo. Dice que an indent no coincide. Entonces tenemos un problema de indentación. Vamos a ver si lo identificamos acá. Vamos a ver si aquí sí hay 4. 1, 2, 3, 4, está bien. Aquí 1, 2, 3, 4. Y aquí resultado en 1, en el problema. Yo creo que es porque está diciendo que estas variables no son dentro de la función. No le veo como error en indentación. De pronto corramos este también 4 espacios y este también para la documentación y corramos de nuevo. Y ahora sí, entonces nada más era la indentación, pero en la documentación. Y ahora sí, efectivamente la podemos evaluar en 5 y en 0, como esperábamos. Y ya queda otro problema, que ya que escribe una función es primo de n que determina si un número entero n es primo, de retornar true si lo ves y false en caso contrario. Y utiliza un ciclo for y optimiza la búsqueda, no es necesario iterar más allá de la raíz cuadrada de n. Entonces nos da también una sugerencia para construir el programa. Y acá, el problema 13, implementa la función aproximar pi, dada la tolerancia, que aproxime el valor de pi utilizando la serie de Leibniz, el algoritmo de usar el ciclo while y detenerse cuando el valor absoluto de la diferencia entre dos aproximaciones sucesivas sea menor que la tolerancia dada, y la función debe retornar la aproximación final y el número de iteraciones realizadas. Aquí también está el 13, entonces para ese parecido a lo que ya hemos hecho antes. Y el 14 es escribe un programa que genere los n números de la sucesión de Fibonacci, donde f de 0, c de 0, f de 1 es 1 y f de n sea f de n menos 1 más f de n menos 2. Y guarda la sucesión en una lista y luego imprímala. Entonces acá ya nos muestra la sucesión de Fibonacci, pero con primer término 0, me gusta cuando son ambos, el primero y el segundo son unos. Entonces lo pone para el primero 0 y el 1 y el segundo 1. Y nos da el ejemplo para hacerlo. Pues cómo hacerlo en este caso. Y ya el problema 15, que es dado un número entero positivo n, escriba un programa que escriba e imprima todos los divisores utilizando el ciclo for. Por ejemplo, para n igual 12, la salida debería ser 1, 2, 3, 4, 6, 12. Entonces, para que imprima los divisores del número dado. Muy bacano ese programa. Y aquí escribe una función sin usar la función sum de Python y calcule la suma de los elementos de una matriz lista de listas de un tamaño m por n y use los dos anidados. La que ya nos muestra ese. Y el nivel de ciencia de datos está una lista de calificaciones. Escriba un programa que recurra a la lista y clasifique cada calificación como excelente, para mayor o igual que 90, y bien para mayor o igual que 70 y menor que 90,
o necesita mejorar menor que 70 y al final imprima cuántos estudiantes hay en cada categoría. Entonces ahora sí, este es el programa y el 18 es simula el proceso de entrenamiento de un modelo por 10 épocas. En cada caso genere un error aleatorio entre 0 y 1 que disminuya lentamente. Use la lógica error igual a 1 sobre época más 1 más ruido aleatorio que distribuya normal, vector que distribuya uniforme en el intervalo de menos 0.1 a 0.1. Esta me llama mucho la atención porque vamos a verla acá, que me llamó mucho la atención convertir ya para verlo, correrlo, que movamos import random de Python, movemos print y el for y el cuerpo del for, cada una de sus líneas, y acá, y vemos esta también y estas, y esta. Entonces acá ya lo corremos y nos muestra efectivamente el error en la época 1 de 1.02 y en la época 10 de 0.073, bajando el error, haciendo de que el error base sea 1 sobre época más 1, el ruido distribuye uniforme entre menos 0.1 y 0.1, y el error es el error base más el ruido. Y el error va a ser entonces el máximo entre 0 y el error para que nada más tomemos errores positivos, no negativos mejor, y imprima época igual a época más 1 con 2 cifras decimales, 2.2D o 2 cifras significativas, y el error con 4 cifras significativas. Allá nos quedó. Entonces ya, y aquí al final imprima fin del entrenamiento. Entonces esta es la que yo quiero mirar, random uniform, me pareció muy curiosita, y esta convertimos en línea de código para pegarlo aquí. Y random uniform, entonces me da un número y cada vez que lo corro me da números negativos entre menos 1 y 1. Entonces, y si lo pongo uniform entre 1 y 2, entonces vamos a ver si nos da que distribuye uniforme, pero de 1 a 2. Y sí, entonces nos da números entre 1 y 2. Es aquí le damos el rango donde se va a mover esa función. Ya, entonces no tenemos y la última es, bueno, las dos últimas es, dado un pequeño conjunto de datos de puntos de ventas diarias, calcula el promedio móvil de 3 días, es decir, para cada i, empezando desde el índice 2, el promedio de los días i menos 2 y menos 1 y almacena los resultados en una nueva lista e imprímala. Así vamos a obtener el promedio móvil. Y en el 20 les crea un programa que itere sobre un data frame de estudiantes de F creado en el cuaderno y asuma que ya está cargado, y el programa debe imprimir el nombre y el email de los estudiantes que tienen NAN en la columna P1 práctico. Contar e imprimir cuántos estudiantes tienen una nota P1 mayor a 0 y calcular e imprimir el promedio en la columna P1. Puede usar un loop para sumar y luego dividir o una función de pandas para verificar su resultado. Aquí ya nos muestra cómo hacerlo. Y ya con eso les muestro la presentación de los problemas para preparar el capítulo sobre loops en esta clase de formación, el capítulo 5 de la formación de matemáticos con orientación a Python con ciencia de datos, para ciencia de datos. Muchas gracias.